Amo las aves porque son bonitas, tienen hábitos muy interesantes y me parece son más inteligentes de lo que cree la mayoría de la gente. Esta voz suave con el acento producto de su idioma natal es también como una melodía. Yo admiro cómo hacen sus nidos, cómo cuidan sus coles, cómo cantan. Todo eso me hace querer a las aves. No es una voz que denote cansancio a pesar de sus 92 años para entonces, porque él nunca se cansó de estudiar y amar las aves. Hoy, en Flashback, retrocedemos en el túnel del tiempo a conversar con quien fuera el naturalista y escritor conocido por sus aportes a la ornitología, botánica y filosofía en América tropical. Cuando yo llegué aquí, en el año 41, había mucha montaña, especialmente de aquí por adentro, en la dirección del volcán y Buenos Aires. Uno podía montar por la montaña por horas y horas yendo solamente a largas distancias unos árboles pequeños, donde un colono nuevo había hecho su desmonte para sembrar, y ahora muy cambiado. Ahora casi no queda montaña. Y había una pregunta obligada. ¿Por qué decidió afincarse en Costa Rica? ¿Fueron acaso las aves su principal razón? Tiene una gran variedad de aves por su situación estratégica. Recibe muchas clases de aves del norte y también de Sudamérica. Hay una mezcla de dos avifanas y eso hace la avifauna de Costa Rica muy rica. En ese tiempo, cuando yo llegué aquí, no había un guía a las aves de Costa Rica. Entonces era muy difícil de identificarlos. Yo tenía que usar una serie de tomos como este largo, sin dibujos en colores. Y después vino una guía a las aves de Panamá, que son muy parecidas a los de Costa Rica, pero con algunas diferencias. Esa ayudaba a traer a los turistas aquí a Costa Rica. Pero ahora con la guía que yo escribí con un compañero, Jared Stiles, que ahora está en Colombia, es mucho más fácil identificar los pájaros aquí en Costa Rica. ¿Cómo era su sistema de trabajo?, nos preguntamos. No era mi propósito estudiar todas las aves de Costa Rica, pero para hacer estudios al fondo de unas aves seleccionadas. Entonces en un día, a veces no veía más de uno o dos, pero gastaba todo el día estudiando esa. Y en otro día estudiaba tal vez otro pájaro. Siempre los estudiaba cuando podía a sus nidos, porque allí está en una sola parte, tiene su centro de interés, y uno puede averiguar más respecto a ellos. ¿Cuántos años duró el naturalista Alexander Scott para lograr describir todas las especies de aves de Costa Rica?
empecé a estudiar las aves de Centroamérica a fines del año 28 y seguí estudiando por muchos años, primero en Panamá, después en Honduras y varios años en Guatemala. Entonces, en los años 50 tenía suficiente para publicar mi primera obra, que consistía al fin de 3 tomos, que se llaman Life Histories of Central American Birds. Ahora las ediciones están todas agotadas. Esos libros son muy difíciles a conseguir. Debo decir que esos tomos abarcan solamente aves, llamamos ocines, más los carpinteros. Entonces tenía estudios de otros pájaros que puse en otro libro, Birds of Tropical America, que fue publicado por la editorial de la Universidad de Texas. También tenemos otros libros más pequeños que fueron publicados en los Estados Unidos. Muchas de sus obras son muy importantes, pero la Guía de Aves de Costa Rica fue quizás la obra de más trascendencia para el país. Qué difícil imaginarse cómo fueron estos 40 años de trabajo para poder plasmar finalmente su obra. Hay especies de que seguí coleccionando información por tal vez 20, 30 años y otros que pude encontrar un solo nido, digamos, y el estudio fue más corto, pero averigué cosas interesantes respecto a esa especie. En esos estudios, como lo hice yo, mucho depende de la suerte. Hay nidos que buscaba y buscaba por muchos años y nunca podía conseguir ni uno. Hay otras especies en que había encontrado más de 200 nidos, entonces por supuesto coleccioné mucho más información acerca de ellas que los que tenía solo una vez. Y por supuesto que a través de su vida en los estudios, don Alexander guardaba muchas anécdotas. El huaco es un halcón que come muchos culebras, casi no come más que culebras. Hace muchos años, cuando yo vivía en Rivas, encontramos un nido de esa ave. Estaba en un árbol grandote, en un hueco como a 30 metros encima de la tierra. Chapando una ladera pudimos ver adentro. Muy interesante porque en la mañana, en la tarde, el macho que no entraba al nido traía una culebra a la hembra y después de entregarlo cantaban en un dueto. El macho cantaba "Waco, Waco, Waco" y la hembra contestaba "Piao, Piao, Piao", algo así. Ese dueto podía durar por hasta 10 minutos. Una tarde, cuando estaba espiando a esos pájaros, un toromuco chapó al nido. Yo estaba allí viendo y en una rama al frente del nido la hembra estaba vigilando también. Y yo tenía mucho interés a ver la huaca podría defender a su nido del toromuco. Bueno, el toromuco trepaba y trepaba y por fin llegaba muy cerca de la entrada de ese hueco que tenía el nido. La hembra voló hacia el animal, pero el animal que ya estaba a la entrada del gran hueco en el palo dio vuelta y mostró sus dientes, sus colmillos,
La vaca se fue, no podía defender su hijo. Entonces yo me asusté y grité hasta que el animal se bajó. Y no podía ver el pichón que había dentro del nido. El animal había matado al pichón. Y cuando por fin, después de mucho demora, la mamá llegó a su pichón, estaba muerto, y ella empezó a comérselo. Y eso terminó ese estudio y no pude terminarlo. Por 4 años, los vacas anidaban aquí en este jardín, pero nunca llegué a ver el nido. Pero cada rato, como en el primer nido, el macho vino con una culebra. El culebra siempre faltaba la cabeza, porque la primera cosa que un vaco hace después de coger una culebra es quitárselo de la cabeza, que tiene los colmillos con veneno. Entonces el macho cada rato, como 2 veces al día, llegaba con la culebra, llamó la hembra del nido, él entregó la culebra a ella, él probaba a ver si la cabeza estaba bien quitada, y los dos entraron en un dueto otra vez. En esas 4 nidadas vimos como 60 culebras que el macho había traído a su compañera. Y un año tuvimos aquí un visito, un padre de Canadá. Y yo le dije, yo nunca he visto a un vaco comer otra cosa que culebras. Y poco después de eso, el vaco macho vino con una rana y tuvimos que una risa. Pero si fuera de esa y una sola lagartija que trajo el macho, esos pájaros no comieran más que culebras. Alexander Frank Scott vivió soltero hasta los 46 años y se unió en 1950 a Pamela Lancaster, hija del también naturalista Charles Lancaster. Hemos vivido juntos con mucha felicidad. Sí. Y esta casa es antigua, no tiene electricidad, no tiene muchas comodidades modernas, pero hemos vivido bien, yo creo. Fue un gran privilegio estar a la par de él. Él es muy tranquilo y tiene mucha paciencia. Y es un gran compañero. Sí. Tell him how formerly we used to take turns watching a nest all day. Compartimos el trabajo que da 6 horas. Y me gustó mucho eso. ¿Ha sido muy feliz con Alexander? Sí. ¿Por qué? Porque él es diferente a los demás. Varios de sus libros versaron sobre filosofía, y es que conversar con don Alexander Scott no solo se abarcaba el tema del mundo de las aves. Estar cerca de la naturaleza. No me gustan las ciudades.
y me gusta mucho leer, especialmente sobre los pájaros y filosofía también. Y la poesía me gusta, pero la poesía que es realmente poesía, no el verso libre no me gusta, no es poesía. Para estar feliz, tener intereses. Yo creo que intereses artísticos o intelectuales dan mucha felicidad a la gente, que no están pensando todo el tiempo en sí mismo, en los dolorcitos que tengan y los problemas que tengan, pero que realmente salga por afuera, interesado en otras cosas, sea pájaros, sea orquídeas, sea la música o lo que sea. Un libro de 100 fotografías fue el primero sobre las aves de Costa Rica. Puede enseñar acerca de las aves en las escuelas. Este libro que yo hice hace años debe ayudarles porque tiene dibujos o fotografías de solo 100 aves, pero de los más comunes, y eso ayuda mucho a conocer las aves. Su explicación de un ave era fácil, sencilla. Lógicamente, un pájaro es un animal que para con plumas. Ningún otro animal que no es pájaro tiene plumas. Y por supuesto tiene muchas más peculiaridades que puede volar, pero también los murciélagos pueden volar, pero de una manera muy diferente. Toda la estructura de un pájaro es diferente que cualquier otra clase de animales. Pero si tiene plumas, es un pájaro. Hay otras cosas que parecen a plumas, pero tienen una estructura muy diferente y no son plumas. El bosque era su hábitat natural. Escribió así: la persona que camina deprisa por el bosque no lo conoce. Debemos sentarnos, recostarnos y hasta dormir en el sitio para realmente conocerlo. Es necesario descansar tranquilo, callado, experimentar la luz y la sombra. En primer lugar, conservar las montañas. Si perdemos las montañas, vamos a perder muchas clases de pájaros interesantes que no pueden vivir sin montaña. No envenenar tanto la tierra. En esos tiempos había muchas aves interesantes por las puras orillas de los caminos rurales. Ahora la gente, en vez de chapearlo con su cuchillo, lo envenenan con herbicidas y no hay aves ahora por las orillas de los caminos. Es un pequeño homenaje a don Alexander y a quien lo ha acompañado toda su vida, doña Pamela, por brindarle a este país y al mundo gran cantidad de estudios, gran cantidad de libros, de filosofía y sobre todo su amor a las aves. Ojalá que los niños del mundo tengan un pedacito del amor de las aves que don Alexander ha tenido. Muchas gracias, don Alexander. Muchas gracias, mucho gusto conocerle. Y creo honestamente que para mí no es una entrevista más ni un programa más. Estar aquí con ustedes una tarde compartiendo es una experiencia que nunca voy a olvidar y que sé que el público nunca va a olvidar. Alexander Scott y su esposa Pamela Lancaster descansan en paz desde hace varios años, pero todavía escucho la voz de don Alexander mezclarse con el canto de las aves. Amo las aves porque son bonitas
Tiene hábitos muy interesantes y me parece son más inteligentes de lo que cree la mayoría de la gente.